¿Alguna vez has pensado en abandonar tu podcast? Has dicho, mira, llevo 40 capítulos, llevo 10, llevo 5, me he quedado sin ideas. Lo típico, nadie me escucha. Lo típico, ¿para qué lo estoy haciendo? Lo típico, no me gusta ni a mí. Pues hoy, en el capítulo 33 de Podcasting It Is, vamos a hablar un poco sobre ese síndrome, ¿no? El síndrome del impostor que muchas veces te puede venir a la cabeza porque digas, mira, yo quiero, la verdad es que lo que quiero es dejar mi podcast porque esto no le interesa a nadie y porque no, porque no, a ver, he perdido toda la ilusión que tenía al principio. Así que en el capítulo 33 de Podcasting It Is vamos a hablar un poco sobre ese síndrome del impostor y sobre todo qué deberías hacer para quitártelo de la cabeza y continuar grabando capítulos de tu podcast. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Pues mira, yo tengo varios podcasts y uno de los que tengo, que conjuntamente con un amigo, un crack, que tiene una voz estupenda y mejor cerebro, que se llama UHF, y mira que le digo muchas veces, vamos a meter esta musiquita que es como del oeste porque es muy de radio, ¿no? Me parece muy de radio, ¿verdad? Y siempre me dice, no la metas, así que hoy la voy a meter como punto de partida en el capítulo 33 de Podcastinitis. ¿Por qué? Pues mira, vamos a ver, porque hoy vamos a darle un poquito de brillo, un poquito de chispa a este capítulo. Mira, cuando uno hace un nuevo episodio o cuando hace uno un calendario de contenidos que ya tiene previamente, planificado y calendarizado, me gusta a mí esa expresión de calendarizado, normalmente lo hace pues en función de cosas que le vienen a la cabeza. Y tú te puedes preguntar, bueno, ¿y ahora a Santos le ha venido a la cabeza dejar su podcast o le ha venido abandonarlo o está un poco deprimido, que nos está hablando precisamente de qué nos ocurre cuando queremos abandonar nuestro podcast? Pues no es mi caso, pero sí que viendo estadísticas de podcasts que están creados en el mundo y podcasts que se abandonan, pues lo primero que le viene a uno a la cabeza es, oye, ¿por qué? Con lo que cuesta decidirse, con lo bonito que es ilusionarse de tener un podcast, hacer las grabaciones, extender y amplificar tu voz al mundo, ya sea por tus ideas, por una habilidad que tienes, para proyectar tu propuesta de valor. ¿Y cómo es que hay tanta gente que deja su podcast? ¿Es ese tu caso? Pues hoy vamos a hablar de ello. Y si no es tu caso, pues seguramente conozcas a alguien que, o sea, un podcast, o sea, cualquier tipo de contenido que esté produciendo, sea vídeos, tenga un blog o tenga, un perfil en TikTok y nadie ve sus vídeos y que diga, ay, estoy pensando en dejarlo. No lo hagas, amigo, no lo hagas porque ni eras antes tan bueno, ni éramos antes tan buenos, ni cuando nos pasa esto por la cabeza somos tan malos. ¿Por qué suele ocurrir esto? Quizás suele ocurrir por una cuestión de expectativas. Porque cuando empezamos un podcast, o incluso antes decimos, yo voy a lanzar un podcast porque quiero llegar a más gente, porque quiero conseguir clientes, porque quiero, en fin, la razón que sea. Y este es un problema, porque con el podcast no llegamos a más gente que con un vídeo o no sé, o con una red social, ¿no? Tú subes contenidos en TikTok y tus vídeos pueden verlo pues 100, 200, 300, 900 personas. Si eres regular y todos los días subes, pues oye, pues al final el algoritmo te trata bien. Pero con el podcast no pasa eso. El podcast tiene una difusión
un tanto atípica, un tanto más lenta. Me recuerda mucho cuando yo empecé con un blog que yo tenía, que se llamaba el blog de Reinventa tu Marketing. Me pasaba algo parecido, ¿no? Yo no hacía más que escribir posts en el blog y nada, bueno, ¿y cómo medía yo la gente que me leía? Pues evidentemente lo puedes medir con Google Analytics, ¿verdad? Pero sobre todo también lo medía porque yo ponía un CTA, ponía un banner para que la gente se diera de alta. Entonces yo le daba un descargable, le daba cualquier cosita que tenía que ver normalmente mucho con mi propuesta de valor, con el contenido de mis artículos. Y al principio esa lista de correos estaba completamente vacía. Entraba uno, a la semana entraban tres, alguna semana que era muy buena entraban a lo mejor 5, 6 o 7 personas. Pero llegó un momento en que eso fue escalando y me di con una lista de correo de casi 2.000 personas, ¿no? Evidentemente, esto se debe a un posicionamiento de los contenidos, no solamente a que cuando publicas algo nuevo la gente lo lee o sea, y te deja sus datos, sino que eso que has publicado pues se queda en Google, que está indexado bueno, y a través de comentarios. Los blogs funcionaban mucho con comentarios. Si te dejaban muchos comentarios, pues eso a Google pues le gustaba. Hoy el tema de los comentarios ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque tú publicas algo en tu blog y lo que haces es difundirlo a través de tus redes sociales. La gente normalmente no lee el post que tú has escrito, el artículo que tú has escrito. Lo que hace es leer la publicación que tú pones en redes sociales. ¿Y qué hacen entonces? Pues lo que hacen es pues darte like, compartir o comentarte esa publicación. ¿Vale? Entonces realmente donde estás teniendo más alcances en la red social y no en tu plataforma nativa, ¿no? Que sería tu página web o que sería tu blog, ¿no? Con el podcast pasa algo similar y a mí me pasa algo similar. Recibo mayor engagement, mayor visualizaciones, alcance de las publicaciones en las que hablo de un nuevo capítulo que del capítulo en sí en la plataforma, ¿no? Y esto es algo que puede llegar a ser pues un poco frustrante. Pero bueno, en cualquier caso, es algo con lo que hay que convivir, porque la verdad es que tú tienes que pensar que el fin último no es el podcast. El podcast es un medio para conseguir un fin último. Y si no lo consigues con el podcast porque se te suscribe menos gente, pues a lo mejor lo consigues compartiendo esos contenidos que has creado en redes sociales para que la gente diga, mira, aunque no vaya a escuchar este podcast, pero veo que esa persona es una voz autorizada, es experto, tiene cierta reputación y autoridad en la materia de lo que va su podcast. Y créeme que esto al final funciona, ¿vale? Esto al final funciona. Bueno, una cosa importante por la que la gente deja de publicar capítulos nuevos de sus podcasts, o sea, de su podcast, en este caso, imagínate que tiene uno, es precisamente que han lanzado un podcast sin tener que hacerlo. Conozco muchísima gente que ha lanzado su podcast y que no ha pasado de 3, 4 capítulos. Y les llevó muchísimo tiempo planificar, organizarlo todo. Incluso han comprado o sea, equipo, ¿vale? Micrófonos, han comprado otras historias para poder, ¿cómo te diría? Para motivarse, ¿no? Y lo que te tiene que motivar cuando lanzas un podcast, precisamente, es el contenido. Es que tú digas, como yo digo siempre, si tú tienes la posibilidad, tienes la capacidad de coger una hoja Excel y escribir 50 títulos posibles de diferentes capítulos para tu podcast, estás tardando si no lanzas tu podcast, porque tienes chicha, tienes ingrediente, tienes ideas, ¿no? Pero si te quedas sin ideas, muchas veces quedarte sin ideas es la principal causa para abandonar un podcast, para abandonar cualquier proyecto, cualquier acción que emprendas, ¿no? Cuando te quedas en blanco, cuando ya no tienes creatividad, normalmente es el momento de preguntarte por qué, y muchas veces en vez de esperar las respuestas o hacerte tú mismo pregunta y responderte, tiras por la calle del medio y dices, bueno, pues dejo el podcast, ¿verdad? No. Cuidado con las expectativas, ¿vale? Cuidado con las expectativas y sobre todo cuidado con que real, sea real y profunda la necesidad, el deseo y la ilusión de lanzar tu podcast. Es que este sería un tercer punto. Yo cuando empecé en el mundo del podcasting me ilusionaba muchísimo, muchísimo.
porque era un canal que me encantaba. Bueno, como sabéis, yo venía un poco de todo el mundo que tiene que ver con las ventas, con el marketing, con la comunicación, con la radio. Y a mí este formato, bueno, pues me flipaba y me flipa, vamos, no tengo que jurarlo, creo que se nota, ¿verdad? Y cuando he creado nuevos podcasts, tanto para mí como para otras personas, pues se ha ido con la misma ilusión. Esto es algo que se le dice a los niños, ¿no? Oye, lo que hagas, hazlo con ilusión o deja de hacerlo, ¿no? O sea, es como, mira, el otro día me decía un profesor del colegio de mi hijo, me decía, es muy bueno que lea, por supuesto, pero no lo obligues a leer. Y digo, no, o sea, mi hijo no hay que obligarlo a leer, a él le encanta leer. Pero me decía, es que hay muchos niños que sus padres lo obligan a leer y entonces pierden el gusto, la ilusión por la lectura porque parece que es como una obligación, ¿no? Y este es otro problema de los podcasts. Si estás mal organizado, o sea, si tú estás en principio mal organizado para todo lo que tiene que ver con la producción de tu podcast, al final le pierdes el gusto porque es como una obligación. Es que tengo que publicar todas las semanas y llega el jueves y no has grabado. Y entonces ya esa sensación que te produce, de verdad te digo que yo creo que es la peor de todas y que no te va a ayudar nada para que te vengan las musas, para que seas creativo y para que disfrutes mientras grabas y produces tus audios. En cualquier caso, lo que yo te recomiendo es que si pierdes la ilusión, la motivación, las ganas, si no dispones de tiempo o si crees que ya es el momento de abandonar tu podcast, no lo abandones, apárcalo. Puedes, si tienes, por ejemplo, 10 capítulos creados, pues bueno, pues déjalos. Hay muchas personas que tienen un podcast y que al cabo de un mes lo abandonan y vuelven a lo mejor a los 3 meses con más suerte, ¿verdad? Esto es como cuando lees un libro. ¿A ti no te ha pasado que lees libros y que te quedas en la página 80, en la página 100, abandonas el libro y cuando pasan unos meses, un día lo abres? Porque hay un momento para cada libro, un momento de tu vida. A veces no es el mejor momento, ¿no? Igual que, yo empecé a ver Breaking Bad, me di 4 capítulos y al cabo de 2 años, pues me acabé de ver la serie en 3 meses, ¿no? Hay un momento para cada película, para cada serie, para cada, en fin, para cada podcast. Así que nada, si has perdido la ilusión, ¿vale? No es que tu podcast sea malo o tú seas malo, sino que te ha faltado posiblemente el ingrediente principal, que es, en primer lugar, la planificación, ¿vale? Siempre lo digo, si vas a lanzar un podcast, planifícate, ¿verdad? Luego has perdido un poco la ilusión. Que en este caso, ¿sabes lo que te digo? Hay veces que esto es como ir al gimnasio solo. Vas al gimnasio solo y llega un momento en que, oye, como no estés muy concienciado, wow, eso puede con cualquiera, ¿verdad? Pero, ¿y si grabas tu podcast con otra persona? ¿Y si decides a partir de entonces buscarte un compañero de viaje para grabar tu podcast? ¿Y si prefieres, no sé, hacer más entrevistas de las que solías hacer? Si no hubieras hecho entrevistas, ponerte a hacer entrevistas, ¿verdad? Hacer podcast es como ir al gimnasio. Y esos son un poco los motivos por los que la gente abandona su canal de podcast. No lo abandones, apárcalo, busca las musas, busca la ilusión, busca también el sentido. ¿Por qué grabas un podcast? Si es para divertirte, diviértete. Si no te diviertes, pues ya sabes. Si es para difundir tu negocio, pues ahí no hay más, ¿vale? O sea, quiero decirte, si tú quieres difundir tu negocio y quieres recursos digitales para difundir tu expertise, etcétera, pues lo que tendrás que hacer es crear contenidos. El podcast no solo es audio, o sea, puedes grabar tu podcast con vídeo, también tienes un vídeo podcast, hacerlo en ese momento esa grabación en directo, con lo cual tienes un streaming, ya vamos por 3 contenidos, ¿verdad? Y eso, pues todo el guión que tú tengas para tu podcast, para tu grabación, lo puedes meter en el blog, con lo cual, oye, ya tenemos 4 contenidos. ¿Quieres difundir tu propuesta de valor, tu negocio? Pues yo lo que te recomiendo es que mantengas tu podcast. Esto es como cuando éramos pequeños. A mí no me tiene que decir nadie que haga la cama y a mí no me tiene que decir nadie que grabe mi podcast. Entonces, si tú quieres continuar encontrando razones, encontrando técnicas, estrategias para lanzar o mejorar el podcast que tienes, pues ya sabes, santosgarrido.com. Esa es mi página web.
Entonces yo ahí pues cuelgo mis capítulos y también tengo pues una serie de cositas, de descargables, ¿vale? Para que las personas que quieran dejarme sus datos pues reciban en su email cómodamente pues consejos, tips, en fin, un puñado de cosas para que puedan lanzar por sí mismos su mínimo podcast viable, ¿vale? Escucha todos mis podcasts y lo puedes hacer por ti mismo. Te espero en el capítulo 34. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.